Mi abuelo solía decir que la palabra de un hombre lo es todo, que un apretón de manos vale más que cualquier papel firmado. Estaba equivocado. En 1961, dos hermanos perdieron un imperio que hoy vale 200.000 millones de dólares simplemente porque confiaron en un pacto de caballeros en lugar de contratar a un abogado aburrido. Nunca confíes en las vibras. Confía en la letra pequeña, porque lo que estás a punto de ver no es la historia de cómo se fundó la cadena de hamburguesas más grande del mundo. Es la anatomía de un robo legalizado. Es la historia de cómo un hombre de 52 años, un vendedor fracasado sin dinero, logró arrebatarles el apellido, el legado y una fortuna incalculable a los verdaderos fundadores. Pero para entender cómo lo perdieron todo, primero tenemos que entender qué fue lo que construyeron y por qué era tan valioso que un hombre estuvo dispuesto a vender su alma para conseguirlo. El milagro en el desierto. Es el año 1954. Un hombre conduce su Plymouth sedán a través del calor abrasador del desierto de San Bernardino, California. El hombre se llama Ray Kroc y, para ser brutalmente honestos, es un fracasado. Tiene 52 años. No es pobre, pero está lejos de ser el magnate que soñaba ser. Ha pasado las últimas 3 décadas saltando de una idea a otra, buscando el gran golpe que nunca llega. Vendió vasos de papel cuando nadie los quería. Vendió terrenos en Florida que resultaron ser pantanos. Tocó el piano en burdeles y bares de mala muerte solo para pagar el alquiler. Y ahora, a una edad en la que la mayoría de los hombres de los años 50 ya pensaban en el retiro, Ray Kroc sigue en la carretera, vendiendo batidoras de malteadas puerta a puerta. Pero ese día, Ray tiene un problema. Una pequeña orden de pedido en su portafolios que no tiene ningún sentido matemático. Verás, en 1954, los restaurantes de hamburguesas eran lugares caóticos. Eran los famosos drive-ins, lugares donde los adolescentes iban en sus coches. Esperaban 20 minutos a que una camarera en patines les tomara la orden. Esperaban otros 30 minutos por una comida que llegaba fría, y a menudo se equivocaban de pedido. Eran lugares ruidosos, sucios, ineficientes y llenos de pandilleros. Para un restaurante así, una batidora de malteadas era un lujo. Vender una era un buen día. Vender 2 era un milagro. Pero este pequeño puesto de hamburguesas en medio de la nada, en San Bernardino, había pedido 8. 8 batidoras multimixer. Kroc hizo el cálculo mental. Eso significaba que podían hacer 40 malteadas simultáneamente. Ningún restaurante en la historia de Estados Unidos necesitaba hacer 40 malteadas a la vez. Kroc pensó que la máquina de pedidos se había roto, o que era una broma. Así que condujo hasta allí para verlo con sus propios ojos. Lo que Ray Kroc vio ese día, las 11 de la mañana, no fue un error. Fue una coreografía industrial. No había camareras en patines. No había pandilleros. No había platos sucios. Había una fila de personas que se extendía por la cuadra bajo el sol. Y lo más extraño de todo, la fila se movía rápido. Kroc se acercó a la ventana. Pidió una hamburguesa, papas y una bebida. «Son 15 centavos», dijo el empleado. Kroc parpadeó. 15 centavos era la mitad del precio estándar. «¿Cuánto tiempo tardará?», preguntó Kroc, esperando la habitual espera de 20 minutos. El empleado ya le estaba tendiendo una bolsa de papel caliente. «Ya está listo, señor». Kroc se quedó paralizado. En menos de 30 segundos tenía comida caliente, barata y deliciosa. Se sentó en un banco cercano y observó la operación como un ingeniero observa un motor nuevo. Lo que vio no fue cocina, fue el sistema de servicio Speedy.
Detrás de los cristales, dos hermanos, Dick y McDonald, dirigían la cocina como una orquesta sinfónica. Habían eliminado todo lo innecesario. No había cubiertos. Comías con las manos. No había platos. Todo en papel desechable. No había menú variado. Solo hamburguesas, papas, bebidas y pastel. Pero la verdadera genialidad no estaba en lo que vendían, sino en cómo lo hacían. Habían rediseñado la cocina no como un restaurante, sino como una línea de ensamblaje de Henry Ford. Una persona asaba la carne, otra ponía los pepinillos, exactamente 2 pepinillos por hamburguesa. Otra ponía la mostaza y el ketchup con dispensadores calibrados para disparar la cantidad exacta cada vez. Dick y McDonald no habían inventado la hamburguesa. Habían inventado la comida rápida. Kroc sintió algo que no había sentido en 30 años. La certeza absoluta de que estaba viendo el futuro. Se acercó a los hermanos esa misma tarde. ¿Por qué no expanden esto?, preguntó Kroc. ¿Por qué no abren 100 de estos? Dick McDonald señaló las colinas de San Bernardino. ¿Ves esa casa arriba? Me gusta dormir en mi propia cama cada noche. Si abrimos 100 tiendas, tendré 100 problemas y no dormiré nunca. Kroc vio el hueco. Déjenme hacerlo yo. Déjenme franquiciar esto por ustedes. Ustedes se quedan en su casa. Yo hago el trabajo sucio. Los hermanos lo pensaron. Les caía bien este vendedor persistente. Así que redactaron un contrato. Parecía justo en ese momento. Kroc obtendría el derecho exclusivo de vender franquicias de McDonald's en todo el país. Los hermanos recibirían el 0,5% de todas las ventas brutas. Kroc se quedaría con una pequeña comisión, y el resto iría a los costos. Fue un apretón de manos bajo el sol de California. Los hermanos McDonald creyeron que habían conseguido al mejor gerente de ventas del mundo gratis. Ray Kroc creyó que había encontrado su mina de oro. Ambos estaban equivocados. Pero mientras Ray Kroc estrechaba la mano de Dick y McDonald, ninguno de los tres sabía que habían firmado algo más que un contrato de franquicia. Habían iniciado una de las traiciones más complejas de la historia, y en menos de 7 años, solo uno de ellos tendría el control total. Los hermanos acababan de invitar a un lobo a cuidar su rebaño, y Kroc acababa de firmar un contrato que matemáticamente lo llevaría a la bancarrota en menos de 5 años, a menos que encontrara una forma de romper las reglas. La trampa de los 15 centavos. 1955. Ray Kroc regresa a Des Plaines, Illinois, y abre el primer McDonald's de su nueva era. Es un éxito instantáneo. La gente en el Medio Oeste nunca había visto algo así. Comida caliente, rápida, limpia y barata. Kroc comienza a vender franquicias como loco. Vende el sueño americano por $950. Busca a gente trabajadora, matrimonios jóvenes cuyo sustento dependa de que esa hamburguesa sepa perfecta. Pero pronto, la realidad del contrato que firmó con los hermanos McDonald comienza a asfixiarlo. El acuerdo estipulaba que Kroc podía cobrar una tarifa de franquicia y quedarse con el 1,9% de las ventas. De ese 1,9%, tenía que pagarle el 0,5% a los hermanos McDonald. Hagamos la matemática que Kroc no hizo al principio. Le quedaba el 1,4%. Con eso, tenía que pagar su oficina, sus empleados, la publicidad, los viajes y su propio salario. El 1,4% de una hamburguesa de 15 centavos es una fracción de centavo tan pequeña que es casi invisible. Para 1957, Ray Kroc era, en papel, el hombre de negocios más exitoso de América. Tenía docenas de restaurantes abriendo por todo el país. Pero en su cuenta bancaria estaba quebrado, literalmente quebrado. Había hipotecado su casa. Había cancelado su seguro de vida.
Trabajaba 18 horas al día para construir un imperio que le enviaba cheques de regalías a dos hermanos que estaban sentados en su porche en California viendo atardeceres, mientras él no podía pagar su propia factura de luz. Y para empeorar las cosas, los hermanos McDonald no eran socios silenciosos, eran tiranos del control. Kroc quería construir un sótano y un horno para la calefacción en Illinois. Los hermanos decían no. Kroc quería cambiar la receta de las papas fritas. Los hermanos decían no. Kroc quería un acuerdo con Coca-Cola. Los hermanos decían no. Cada carta certificada que llegaba de San Bernardino era una negativa. Dick y Mac McDonald trataban a Ray Kroc no como a un socio visionario, sino como a un empleado molesto que intentaba arruinar su obra maestra. Kroc estaba desesperado. Los bancos no le prestaban, porque él no era dueño de nada. Él no era dueño de los restaurantes. Los franquiciados lo eran. Él no era dueño de la marca. Los hermanos lo eran. Él solo era un intermediario glorificado. Pero algo estaba a punto de cambiar. Una conversación de 15 minutos en su oficina, llena de humo, redefiniría no solo el negocio de McDonald's, sino la forma en que se construyen los imperios corporativos modernos. Entra Harry Sonneborn, un genio financiero, bajito, con gafas gruesas y un cigarro eterno en la boca. Harry miró los libros contables de Kroc. Miró el contrato desastroso. Cerró el libro de golpe. Exhaló una nube de humo y dijo la frase que cambiaría la historia del capitalismo. Ray, tienes un problema de identidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Kroc. ¿Crees que estás en el negocio de las hamburguesas? No lo estás. Estás en el negocio de los bienes raíces. Lo que Harry Sonneborn le explicó a continuación convertiría la mayor debilidad de Kroc en un arma que los hermanos McDonald nunca vieron venir. La estrategia inmobiliaria. Harry Sonneborn le explicó el plan maestro. Era legal, era brillante y, lo más importante, estaba completamente fuera del control de los hermanos McDonald. El contrato de los hermanos controlaba la comida, el nombre y el diseño del edificio. Pero el contrato no decía absolutamente nada sobre la tierra debajo del restaurante. Ray, dijo Sonneborn, en lugar de cobrarle a los franquiciados una regalía por las hamburguesas, vamos a alquilarles la tierra. Nosotros encontramos el terreno. Nosotros lo compramos o lo arrendamos a largo plazo. Y luego se lo subarrendamos al franquiciado con un margen de ganancia del 40%. La idea era diabólica. Kroc creó la Franchise Realty Corporation. Esta empresa firmaría un contrato de arrendamiento por 20 años con el dueño de la tierra. Luego Kroc iría con el franquiciado y le diría: «Tengo el lugar perfecto, pero la condición para tener la franquicia es que tienes que alquilarme la tierra a mí». Esto cambiaba todo el juego. Primero, flujo de caja. Kroc ya no dependía de centavos de hamburguesa. Ahora recibía cheques de alquiler masivos cada mes. Segundo, control. Kroc ahora era el casero, y el casero siempre manda. Si no le gustaba cómo operabas, te desalojaba. Y tercero, activos. De repente, la empresa tenía activos reales. Los bancos vieron esto y abrieron la bóveda. Kroc y Sonneborn pusieron el plan en marcha. En cuestión de 2 años, McDonald's Corporation pasó de estar al borde de la quiebra a ser una máquina de imprimir dinero. Y lo mejor de todo, los hermanos McDonald no vieron ni un centavo de este dinero inmobiliario. Su contrato era solo sobre la comida. Los hermanos en San Bernardino empezaron a sospechar. Veían que Kroc se estaba volviendo rico, inmensamente rico, pero los cheques de regalías que les llegaban a ellos no crecían al mismo ritmo. Lo que no sabían es que Kroc había explotado una laguna legal tan grande
que estaba construyendo un segundo imperio completamente invisible para ellos. La relación se volvió tóxica. Kroc ya no pedía permiso, exigía. Tenía el dinero, tenía el poder. En 1961, la situación estalló. Kroc quería libertad total, quería la marca. Llamó a San Bernardino. ¿Cuánto? Preguntó Kroc. ¿Cuánto quieren para irse y dejarme la empresa completa? Dick y Mac lo discutieron. Estaban cansados. Ya eran ricos para los estándares de la época. Querían volver a su vida tranquila. Hicieron un cálculo rápido. $1.000.000 netos para cada uno sería suficiente. Dick MacDonald tomó el teléfono y le dio la cifra a Kroc. Queremos $2.7 millones. ¿2.7 millones? ¡Jesucristo! No estoy comprando el palacio de Buckingham, gritó Kroc. Ese es el precio, rey. ¿Lo tomas o lo dejas? Kroc colgó furioso. No tenía esa liquidez. Pero Harry Sonneborn volvió a hacer su magia, convenciendo a los grandes fondos de pensiones de Nueva York de que no estaban invirtiendo en hamburguesas, sino en bienes raíces. Kroc consiguió el dinero. Estaba listo para comprar su libertad. Pero Dick y Mac estaban a punto de cometer el error más costoso en la historia de los negocios estadounidenses. Un apretón de manos que no valdría el papel en el que nunca se escribió. El apretón de manos que costó billones. La reunión final tuvo lugar en una oficina de abogados en 1961. El aire estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Kroc puso el contrato sobre la mesa. $2.7 millones. Los hermanos lo revisaron. Todo parecía estar en orden, excepto un detalle: el restaurante original, el McDonald's de San Bernardino, la cuna de todo. El restaurante original no está en el trato, dijo Dick MacDonald. Nos lo quedamos. Se lo daremos a los empleados que han estado con nosotros por 20 años. Kroc se puso rojo de ira. Ese restaurante era la joya de la corona. ¿Qué? Estoy comprando la compañía. Eso incluye el restaurante original. No, dijeron los hermanos. Es nuestra casa. Kroc apretó los dientes. Estaba tan cerca. Si se negaba, el trato se caía. Está bien, dijo con una voz peligrosamente tranquila. Quédense con el maldito restaurante, pero... Y aquí es donde la historia se vuelve turbia y trágica. Según los hermanos MacDonald, hubo un último punto de negociación. Querían mantener el 0.5% de regalías a perpetuidad. Kroc se negó a poner eso en el contrato escrito. Dijo que sus inversionistas de Nueva York no aceptarían esa carga financiera en los libros. Tiene que verse limpio para los bancos, argumentó. Pero según la historia, Kroc les ofreció un pacto de caballeros. Miren, les dijo, no puedo escribirlo, pero les doy mi palabra. Les seguiré pagando su regalía del 0.5%. Confíen en mí, somos socios desde hace años. Era un apretón de manos, sin papel, sin abogados. Solo la palabra de un hombre que había demostrado ser despiadado. Los hermanos aceptaron, firmaron los papeles, recibieron su cheque de 2.7 millones y entregaron el control total de su apellido y su legado. Salieron de la oficina pensando que habían ganado. Pero Ray Kroc tenía una definición muy diferente de pacto de caballeros. Para él, si no estaba escrito, no existía. En el momento en que la tinta se secó, Kroc consideró que los hermanos MacDonald eran historia antigua. Y no solo historia antigua, sino enemigos. La venganza de Kroc por no haberle vendido el restaurante original fue inmediata y devastadora. Al día siguiente, Kroc envió una notificación legal. Puesto que él era el dueño de la marca McDonald's, los hermanos ya no tenían derecho a usar su propio apellido en su propio restaurante. Les obligó a quitar el letrero.
Los hermanos, humillados, renombraron su restaurante como The Big M. Kroc no había terminado. Unos meses después, los residentes de San Bernardino vieron cómo comenzaba una construcción nueva a solo una cuadra de The Big M. Un edificio moderno, con arcos dorados brillantes. Ray Kroc abrió un McDonald's oficial nuevo, justo enfrente del restaurante de los hermanos. No lo hizo por dinero. Ese mercado ya estaba cubierto. Lo hizo por despecho. Lo hizo para destruirlos. Bajó los precios. Hizo promociones agresivas. The Big M no tuvo oportunidad. En menos de 2 años, el restaurante original, el lugar donde ocurrió el milagro, cerró sus puertas para siempre. Los hermanos McDonald no solo perdieron su negocio, perdieron su identidad. Y sobre el pacto de caballeros del 0,5%, Kroc nunca envió el primer cheque, ni el segundo, ni ninguno. Ray Kroc no solo les había quitado la empresa, les había quitado el futuro, y ahora se disponía a quitarles el pasado, la borradura histórica. Con los hermanos fuera del camino, Ray Kroc se dedicó a algo que ningún empresario había intentado antes con tanto éxito: borrar a los verdaderos fundadores de su propia creación y reescribir la historia como si él fuera el Mesías. En las décadas siguientes, Kroc se presentó al mundo como el fundador. En su autobiografía apenas menciona a los hermanos, y cuando lo hace, los pinta como perezosos y sin visión. Comenzó a llamar a su restaurante en Illinois el McDonald's número 1, borrando la existencia de los anteriores. Mientras tanto, los hermanos vivían en una oscuridad relativa. Mac McDonald, el más sensible, nunca se recuperó del estrés y la amargura. Murió en 1971, solo 10 años después de la venta. Dick sobrevivió más tiempo. Vivió para ver a McDonald's convertirse en la marca más grande del mundo. A veces comía en un McDonald's. Pedía una hamburguesa que él había inventado. Y nadie, absolutamente nadie, sabía quién era ese anciano. Ray Kroc murió en 1984, celebrado como el epítome del sueño americano, dueño de un equipo de béisbol y una fortuna inmensa. Kroc ganó en todos los frentes. Pero hay un detalle que Kroc nunca pudo cambiar, una ironía que lo persiguió hasta el día de su muerte. Para ser el rey del mundo, tenía que pasar el resto de su vida trabajando bajo el apellido de los 2 hermanos que odiaba. Kroc intentó desesperadamente que su nombre fuera la marca. Consideró llamar a la cadena Krocs, pero sus asesores le dijeron la verdad brutal. Ray, Krocs suena feo, suena a sonido de pato. McDonald's suena a familia, suena a América. Así que cada vez que firmaba un cheque, cada vez que miraba su imperio, tenía que ver ese nombre, McDonald's. Tal vez esa fue la única venganza de Dick y Mac, la matemática de la traición. Pero la verdadera tragedia no es moral, es matemática. Porque aquí es donde el robo pasa de ser una historia triste a una catástrofe financiera de proporciones bíblicas. Hagamos la matemática que atormentó a los herederos de los hermanos McDonald. Si ese acuerdo de caballeros se hubiera honrado, si los hermanos hubieran mantenido ese pequeño, casi insignificante 0,5% de las ventas globales de McDonald's hoy superan los 130.000 millones de dólares anuales. El 0,5% de 130.000 millones son 650 millones de dólares. No en total, al año, cada año. Los herederos de Dick y Mac recibirían hoy un cheque anual de 650 millones de dólares. En la última década solamente, habrían recibido más de 5.000 millones de dólares en regalías. En cambio, recibieron 2,7 millones en 1961, que,
Ajustado a la inflación, son unos 28 millones de dólares hoy. 28 millones de pago único, versus 650 millones cada año. Ese es el costo de confiar en un apretón de manos. Ese es el costo de no entender el poder del interés compuesto y la escala global. Ray Kroc no solo les robó un nombre, les robó el PIB de un país pequeño. Hoy, si entras a la página web de McDonald's, verás que finalmente mencionan a Dick y Mac. Es una concesión pequeña, pero la estructura del negocio sigue siendo la de Kroc y Sonneborn. McDonald's sigue siendo una empresa inmobiliaria que vende hamburguesas para pagar el alquiler. Esta historia es un recordatorio brutal. El mundo no se mueve por las mejores ideas, ni por las mejores hamburguesas. Se mueve por los mejores contratos. Y el mejor contrato es la única protección que ningún apretón de manos puede garantizar. Ray Kroc no fundó McDonald's, pero Ray Kroc entendió algo que los hermanos no. La historia no la escriben los buenos, la escriben los que firman la letra pequeña. Si esta historia cambió la forma en que verás esos arcos dorados la próxima vez que pases por uno, suscríbete a Moneda Oculta, porque detrás de cada fortuna inmensa siempre hay un contrato que alguien olvidó leer.